Continuamos con este hermoso culto, ¿verdad? Retomando la serie que por un par de semanas habíamos pausado, teníamos ahí entre paréntesis, así que continuamos ahora con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, concretamente del Sermón del Monte y concretamente de esta última sección en la que Jesús ya pues, nos está llamando a compromisos, acaba de llamarnos a tomar decisiones radicales. La primera decisión fue que teníamos que escoger por dónde íbamos a andar, si íbamos a ir por el camino ancho, ese camino donde todo cabe, ese camino donde puedes transitar cualquiera que sea tu filosofía, tu forma de pensar, puedes ir por ahí con tu propia ideología de género, puedes ir por ahí con tu materialismo, puedes ir por ahí con tu carga de pecados, no importa, eres bienvenido y tendrás mucha compañía, tendrás mucha comunión para transitar con ellos por todo ese camino ancho. Una maravilla. Lo que pasa es que tiene un problema, que al final de ese camino hay una puerta y esa puerta conduce, también es ancha, ¿verdad? Por lo que puedes pasar con todo eso, no tienes que renunciar a nada nunca, pero esa puerta conduce a la perdición, ¿verdad? Eso es tremendo. También tenemos otra opción, gracias a Dios, que es entrar por la puerta que es Jesús. Y aquellos que entramos por la puerta que es Jesús, luego nos espera un camino estrecho, ¿no? Un camino, precisamente por ser estrecho, solo cabemos Jesús y yo. Solo caben Jesús y tú. Y ahí sí que hay que dejar todo lo demás. No puedes llevar maletas, no puedes llevar bagaje, ¿verdad? Ahí no cabe nuestra tendencia al yo, nuestra carnalidad, nuestro afán materialista, el estilo de vida conformado por los valores y por los gustos de nuestra sociedad anti-Dios, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Nada de eso cabe ahí. Hemos de poner los ojos en Jesús y andar por ese camino estrecho con la mirada puesta en Él, ¿verdad? Y otra cosa a la que tenemos que estar dispuestos cuando vamos por ese camino estrecho de la mano de Jesús es a estar continuamente expuestos a una guerra, a una lucha, a la guerra espiritual. Porque si bien es verdad que tenemos la ayuda de Dios, y qué más queremos, ya eso nos garantiza la victoria, pero también no es menos cierto que el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, tiene también sus instrumentos, los cuales usa o mal usa, no sé cuál sería la palabra adecuada, los cuales pone a disposición de las huestes de maldad para que arruinen o traten de arruinar nuestra vida espiritual. Así es que tenemos que estar alertas sabiendo que vamos a enfrentar muchos peligros espirituales, ¿verdad? Y Jesús ahora en esta sección que nos acaba de leer Johnny nos advierte de uno de tantos peligros con los cuales nos encontramos en nuestro peregrinar por este camino estrecho. Uno de esos instrumentos que Satanás pone para desviarnos del camino y que al final pues terminamos por la otra puerta, ¿no? Y ese peligro es el de los falsos profetas. Nos advierte Jesús en este pasaje en cuanto a los falsos profetas. Los falsos profetas han sido una realidad a lo largo de toda la historia de la nación del pueblo de Israel, ¿verdad? De hecho, muchas veces, tal como ocurre hoy, las personas estaban familiarizadas con los profetas y escogían sus profetas favoritos y preferían la mayor parte de las veces los profetas falsos que los profetas verdaderos. De hecho, cuando un profeta iba y profetizaba la voluntad de Dios, profetizaba lo que Dios quería, lo normal, si miramos las páginas de la Escritura, es que no cayera bien, es que no gustara, porque ellos preferían el falso profeta. Isaías mismo nos narra lo que muchas veces el pueblo de Dios demandaba del profeta cuando el profeta cumplía con su función y exhortaba al pueblo. En el capítulo 30 de Isaías nos dice el versículo 9: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová,
que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, los videntes. Recordamos que en este tiempo pues Dios también daba visiones. El mismo Isaías tuvo una visión donde vio al Señor sentado en el trono, ¿verdad? Pero ellos le decían a los videntes, a estos videntes que eran buenos videntes, eran videntes de parte de Dios, eran hombres que recibían visiones, les decían, no veáis. Y a los profetas, aquellos que llevaban su mensaje, decían, no nos profeticéis, dilo tú, lo recto. No nos profeticéis lo recto. Decirnos cosas halagueñas. Profetizad mentiras. Dime algo que me guste. Dime algo que me guste. Dime algo que halague mi oído, aunque sea mentira. Le decían a los profetas, ¿verdad? Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Esto era lo que el pueblo malvado, pecador, de dura cerviz, le decía a los profetas. Y es que hay mensajes que aunque vengan de parte de Dios, muchas veces no son bienvenidos por el pueblo, muchas veces no son bienvenidos por la audiencia. Y por eso podemos encontrar personas que dicen ser cristianas, pero no van a determinadas iglesias porque allí se exige mucho. Allí se habla de renuncia, allí se habla de negación al yo, ahí se habla de sacrificio por las almas, ahí se habla de entrega al Evangelio, ahí se habla de la lucha contra el pecado. A mí eso no me gusta. A mí háblame de prosperidad. A mí no me invitas a un estudio bíblico, a mí invítame a una conferencia que se titule Los 3 mandamientos para ser victorioso o algo así. El otro día me llegó un correo invitándome a una conferencia. ¿Sabes cuál era el título? El título era Reprendiendo tu deuda. Reprendiendo tu deuda. La idea, el concepto era que era el tema este de la superfe, ¿no? Las palabras tienen un poder inmenso, entonces si tú tienes una deuda, lo que tienes que hacer, te van a enseñar en la conferencia unas estrategias para reprender la deuda y que la deuda se vaya. La Biblia dice que las deudas hay que pagarlas, ¿vale? A lo mejor no nos gusta, pero es lo que dice la Biblia. Entonces, esto no es nuevo de hoy. La gente escoge ir a lugares donde les halaguen el oído y donde les suban la moral y donde más que un expositor de la Biblia, lo que se encuentran allí es un coach de eso, no sé cómo se pronuncia, coach o un coach, ¿ustedes me entendieron? Que te levanta la moral, que te anima, que te habla de la autoestima, y sales de ahí inflado, pero inflado como un globo, que al poco que hace el globo que infla, se desinfla, ¿verdad? Explota. Entonces, la situación ya desde los tiempos de Isaías, 700 años antes de Cristo, no era muy diferente a la situación de hoy. Y estoy hablando de la situación de Isaías, 700 años de Cristo, 700 años antes de Cristo, entre el pueblo de Dios, entre la nación de Israel. Pero es que también estoy hablando de la situación de hoy entre el pueblo de Dios, entre la iglesia de Cristo, porque es triste, es lamentable la situación. Así que no está nada de más esta advertencia en el siglo XXI que Jesús nos hizo hace ya 2000 años. Así que hace bien en estar atentos esta noche y en compartir el vídeo en Facebook, donde sea, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué profetas? Esto es importante. ¿Por qué profetas? Bueno, nosotros hoy tenemos una bendición tremenda y es que tenemos nuestras Biblias y tenemos toda la revelación de Dios ahí en la mano. Esto no siempre fue así. Durante muchos años Job no tuvo Biblia. Por eso tanto mérito en Job. Job era contemporáneo de Abraham. Todos los personajes que vemos en el Génesis, pues no tenían Biblia. Es así. Luego Moisés escribió los 5 primeros libros. Durante la época de los reyes no tenían los libros históricos, porque la historia estaba ocurriendo en ese momento. Fue después que cada uno fue escribiendo los libros. Cuando Jesús vino, Jesús tenía solamente las escrituras del Antiguo Testamento.
los que se reunían para estudiar la Biblia solo tenían el Antiguo Testamento porque la Biblia no estaba completada, no estaba terminada. Entonces es un problema porque ¿cómo comunica Dios su voluntad a su pueblo? Pues Dios comunica su voluntad a su pueblo por medio de determinadas personas que Él escogía en su momento. Bueno, tenemos la revelación natural, ¿verdad? Pero la revelación especial, la revelación de su voluntad, Él escogía personas a las cuales les daba sueños, les daba visiones, o simplemente les ponía un mensaje en su boca y en su corazón para que ellos expresaran ese mensaje. Y esos eran los profetas. Como la palabra de Dios no estaba completada, hacía falta hombres de Dios, hombres entregados a Él, que dieran su mensaje al pueblo, su revelación. El tiempo va pasando y Dios permite en su soberanía, en el tiempo de Dios, en el momento que Él quiso, lo consideró oportuno porque Él es el soberano y nos dio la Biblia, el Nuevo Testamento. Completó su revelación. Nos dice al respecto, segunda de Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, nos dice ahí los versículos 19 y 21. Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética, o sea, lo que hacían los profetas, de transmitir la voluntad de Dios al pueblo, ahora lo tenemos nosotros. Dice, tenemos la palabra profética más segura, porque ahora tenemos la Biblia. La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, ya advierto aquí, cuidado, nadie puede interpretar lo que quiera. La cuestión aquí es decir lo que Dios quiere, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No hay ningún hombre que dijera, yo voy a traer el mensaje de Dios. No partió del hombre, partía de Dios, que ponía palabras en la boca del hombre y puso luego sus palabras en la pluma de los que escribieron la Biblia. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía fue completada, ahora tenemos la mejor profecía, la palabra profética más segura, en palabras de Pedro, y por eso ahora hay un cambio. Ya hoy no necesitamos profetas, lo que necesitamos son maestros, porque la revelación ya está dada, la revelación ha sido completada, y ahora lo que hace falta son personas fieles que expongan la palabra tal cual es. Lean la palabra, expliquen la palabra y apliquen la palabra para que el pueblo pueda entenderla. Por eso Pedro nos dice también, un poquito más adelante, en el capítulo 2, nos dice en los versículos 1 al 3. Dice, pero hubo también, hablando de la antigüedad, ¿no? Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo en pasado. En el pasado, antes de que la Biblia estuviera completada, hubo falsos profetas, instrumentos de Satanás. Y luego dice, como habrá entre vosotros, esto es, lo guardamos para después, entre vosotros, pero tenlo en cuenta ahí, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, los profetas eran entre ellos, en la antigüedad. Antes de que la Biblia fuera terminada, entre ellos había falsos profetas. Entre vosotros habrá falsos maestros. ¿Por qué? Porque ya no hay profetas. Porque la profecía ya está terminada. Ahora lo que hace falta son maestros. Ahora Dios utiliza a maestros para exponer la palabra, como dijimos antes, ¿verdad? Y claro, habrá falsos maestros, que es lo mismo que el falso profeta, con seguridad, porque fíjate que lo dice. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá, o sea, que los hubo es seguro. Que hubo falsos profetas, eso es seguro.
es histórico, porque ya pasó y lo tenemos reflejado en las páginas de la Escritura. Pero fíjate que de la misma manera que hubo así, habrá ahora falsos maestros. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y hablando de los falsos maestros, acaba de entrar por aquí Pepe Peña y Pepe el Americano. Esto es coincidencia, no tiene que ver con la realidad. Bienvenidos. ¿Cuándo vinieron? Muy bien, estamos a jueves. No habían dicho nada ni nada. Perfecto, ya hablamos. Estábamos diciendo que es real, histórico, que hubo falsos maestros, y Pedro nos dice que tal cual allí hubo falsos profetas, y Pedro nos dice que tal cual allí hubo falsos profetas, ahora, en la era de la Iglesia, tendremos falsos maestros. Creo que es fácil de entender el concepto este del cambio, ¿verdad?, entre profetas y maestros. ¿Por qué ya no tenemos profetas? Porque la profecía de Dios ya está terminada. Entonces ahora no necesitamos gente que reciba nueva revelación y nos la exponga, sino necesitamos personas fieles que nos expliquen lo que ya está revelado en la Biblia. Creo que se entiende bien, ¿no? De todas formas, en la escuela dominical, solo recordarte que José Pérez está dando un estudio sobre los dones espirituales y ahora está tratando el tema de los dones que han cesado. Vimos las lenguas el otro día y ahora, pues bueno, no te pierdas la escuela dominical porque está muy interesante. De todos modos, también puedes solicitar las grabaciones. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, esto va por nosotros, muchos, estamos ahí corriendo un peligro tremendo, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, hay personas, nos advierte la palabra, que hay personas que no tienen el más mínimo interés en la edificación de tu alma. Tienen interés en el beneficio que ellos puedan sacar de ti. Y dice el texto que hay otros también que al ver lo bien que eso funciona, dirán, oye, pues casi que esto es mejor que lo otro, me apunto. Y irán en pos de ello, ¿verdad? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Al igual que los falsos profetas en la antigüedad, los falsos maestros en la actualidad, pues lo que les espera es la condenación. Entonces Jesús, volviendo a nuestro texto de hoy, versículo 15 de Mateo 7, Jesús nos lanza ahí, lo primero que hace es lanzarnos la advertencia. Guardaos de los falsos profetas o de los falsos maestros. Recordamos que en el tiempo de Jesús la Biblia tampoco estaba terminada. De hecho, la parte de los evangelios estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? La parte de Jesús todavía no estaba terminada. Por tanto, aún ahí Dios utilizaba profetas. Por eso Jesús no habla ahí de los maestros. Nunca vemos a Jesús hablando de los falsos maestros. Porque en aquel tiempo eso no existía. No existían falsos maestros porque no había maestros que enseñaran la palabra completa. Lo que había era profetas que explicaban, enseñaban al pueblo la revelación de Dios. Por eso había profetas verdaderos y profetas falsos, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es una advertencia clara. Vienen a vosotros. No es, oye, si alguna vez algún falso profeta viniera a ti, ten cuidado, porque vienen. No, es guárdate, porque vienen. Un poco más adelante también en el capítulo 24 del mismo Evangelio de Mateo, Mateo nos dice en el versículo 11, otra vez advirtiendo lo mismo, muchos falsos profetas
utilizando el lenguaje del Nuevo Testamento, muchos falsos maestros, se levantarán y engañarán a muchos. Y un poco más adelante, en el versículo 24 del mismo capítulo, Mateo 24, 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Te acuerdas que al final del texto que leímos había ahí unos individuos? Pero bueno, si hemos hecho un montón de cosas en tu nombre, hemos hecho hasta milagros en tu nombre, ¿no? Bueno, se levantarán falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas que harán grandes milagros y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sí, por el micro para que... Sí, ya preguntaste, o sea que... que ¿por qué entonces usó la palabra maestro para referirse a la actualidad y sigue hablando de profetas para referirse a la actualidad y no como maestro? ¿En dónde? En el texto que estabas leyendo. Bueno, en el texto que estoy leyendo está hablando Jesús. ¿Te acuerdas lo que comentamos antes, no? En el tiempo de Jesús, Jesús habla de profetas, porque en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no estaba terminado. Entonces Jesús y toda su audiencia, Jesús hablaba para que le entendieran. Entonces toda su audiencia estaba familiarizada con la figura del profeta, el hombre que traía revelación de parte de Dios para conocer la guía y la dirección de Dios. No estaba familiarizada con el maestro todavía. Es Pedro, ya en las epístolas, cuando ya la iglesia está formada. Recordamos que a partir del capítulo 2 de Hechos encontramos la venida del Espíritu Santo para quedarse en la iglesia. Entendemos que esa es la inauguración de la iglesia, y ya en la era de la iglesia Dios termina de revelar el Nuevo Testamento, y Pedro dice, bueno, ahora somos maestros, no somos profetas. Por el micro. Mateo 24, Mateo. 24. Vale, sí, que no era Pedro. Vale. No. Era por eso Pedro lo que hizo fue decir, como hubo falsos profetas, habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo en el pasado, refiriéndose a la época anterior a que el Nuevo Testamento fuera terminado, entonces por eso habla de profetas, y ahora habla de maestros. O sea, la funcionalidad o la figura es la misma, solamente es que uno era antes de que se terminara la revelación de la Biblia y la otra es después. Los que estaban antes recibían la revelación de Dios, y los que están ahora pues ya la tienen por escrito. La verdad que es una ventaja tremenda, la tenemos ahí por escrito. Eso es más fácil para el maestro y es más fácil para la audiencia, porque tiene más fácil lo de revisar, ¿no? Ver, a ver, esta enseñanza es así, no es así, lo que está diciendo es verdad, no es verdad, o qué es, ¿no? No sé si quedó aclarado. Bien, ¿se entiende esto? Esto es importante, ¿eh? Me alegra que Sara haya hecho la pregunta, porque así recalcamos sobre el tema. Es importante porque hay profetas hoy, no hay profetas hoy. Hay personas por ahí que dicen que son profetas. Ninguno de verdad. Ninguno de verdad. ¿Vale? Yo no entro en que sean salvos o no, a lo mejor es una cuestión de doctrina, de enseñanza, de lo que sea, pero que no son profetas de verdad, está claro. Porque Dios ya terminó su revelación y la dio por escrito. Si alguien te dice que es profeta y te dice lo que te quiera decir, y tú ves que está conforme a la Biblia, dile amén, no te metas en lío. Pero si no está conforme a la Biblia, la revelación de Dios es la Biblia, no lo que esa persona diga que le dijo Dios, ¿verdad? Siguiendo con el tema, el apóstol Pablo también, ya en la era de la iglesia, en el libro de Hechos, sigue con esta línea de la seguridad de que habrá falsos profetas. Estamos en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, y estamos desarrollando el tema de que los falsos profetas, en nuestra época falsos maestros, vendrán, existirán, están seguros, ¿vale? Esa es lo que estamos viendo. Y decíamos que Pablo, en Hechos capítulo 20, el versículo 28 al 30, él está ahí despidiéndose de los hermanos de Mileto y les deja con un consejo. Hechos capítulo 20, 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, o sea, yo me voy, y ahora cuando yo me vaya, lo que va a pasar es lo siguiente. Después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, entrarán, eso implica que están por ahí, pululando, y buscando la oportunidad para entrar, ¿verdad? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y si esto es grave, más grave es lo que viene. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. O sea que esto de los falsos maestros, ya en la era de la iglesia, es un peligro doble. Los que vienen de fuera, que eso casi que es más, pues te llega alguien de fuera y tú, bueno, a ver, ¿no? Pero los que están de dentro, que ya se han ganado la confianza, que ya tienen credibilidad, que ya, esos son más peligrosos todavía. Siempre el enemigo desde dentro es más peligroso que el que viene de fuera, ¿verdad? Porque la traición es más así, ¿no? Ahora, hablamos Jesús está hablando aquí de profetas. La parte más conocida del profeta, tú hablas con cualquier persona de que es un profeta y normalmente dice, pues uno que adivina el futuro, ¿no? Que hace predicciones y tal. Y bueno, es verdad que entra dentro del ministerio profético, pero si nosotros miramos la Biblia, curiosamente, los profetas lo menos que hacían eran adivinar el futuro. Bueno, adivinar no adivinar nunca. Comunicar, estoy expresándome muy mal. Dios les mostraba el futuro y ellos lo decían. Es verdad que, por ejemplo, no sé, en el capítulo 9 de Daniel encontramos la profecía de las 70 semanas, donde Dios le dio a Daniel, le mostró, le reveló a Daniel todo su plan para la nación de Israel, ¿verdad? A lo largo de todos los tiempos, y todo eso tenía que ver con el futuro. Pero si nosotros miramos la Biblia, la mayoría de las veces que un profeta se levanta y dice, así dice Jehová, lo que viene es un mensaje de reprimenda, un mensaje de advertencia. Estás haciendo esto y esto mal, tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes, pasará esto y esto y esto. De hecho, uno de los libros de los que llamamos los profetas mayores, que no son mayores ni menores, sino los profetas mayores son los que tienen más extensión de capítulos y los profetas menores son más cortos, ¿no? Jeremías, que es uno de los profetas extensos, se pasa todo su ministerio advirtiendo al pueblo, porque el pueblo había abandonado a Dios y estaba siguiendo pues a los dioses paganos y demás, viviendo una moral perversa, y Jeremías se pasa todo el tiempo diciendo que va a pasar esto, que los van a llevar cautivos, que tienen que arrepentirse, ¿qué tal? El libro de Jeremías. Después viene Lamentaciones, donde Jeremías llora porque el pueblo no quiso arrepentirse y se cumplió lo que Dios había dicho. Por supuesto, no podía ser de otra manera, ¿verdad? Y fueron llevados cautivos. El libro de las Lamentaciones se llama así porque eso es Jeremías lamentándose de que ese pueblo, después de tanto como escuchó durante tantos años, no se quiso arrepentir y está pagando las consecuencias. Así que el profeta, es un creyente llamado por Dios para proclamar el mensaje que Dios le dio, que a veces podía ser que tuviera alguna relación con el futuro, pero la mayoría de las veces era con exhortación y con advertencia, ¿verdad? Y tenía que dar ese mensaje con fidelidad. El profeta no podía decir lo que él quisiera, el profeta tenía que ser fiel en lo que Dios le había dicho. Así es que un profeta del Señor, en el tiempo anterior a que se terminara la Biblia, tiene la misma función que un maestro de la Biblia. Después de que la Biblia se terminara, claro. Ser fiel en la exposición del mensaje. Explicar lo que la Biblia dice. No las fantasías que tú te quieras inventar. No lo que tú quieras decir para agradar a la audiencia. No lo que quieras decir para conseguir beneficio económico o de ningún otro tipo. Fidelidad a la palabra de Dios. Es lo que se requería del profeta y es lo que se requiere
del Maestro hoy. Además es alguien que vive una vida consecuente con lo que predica, porque Dios no utiliza instrumentos inmundos, ¿verdad?, sino instrumentos limpios, personas no perfectas, pero sí que están en esa lucha, en ese proceso de santificación. Así que los profetas son llamados por Dios y declaran el mensaje de Dios y solo ese mensaje. Así que podemos decir que un verdadero profeta, así como un verdadero maestro, es la voz de Dios a los hombres expresada con palabras y vivida con sus hechos también, ¿verdad? Porque tiene que vivir aquello que predica, repito, entendiendo que no hay ningún hombre perfecto, pero sí que está en ese proceso, ¿verdad? Y estos falsos maestros, nos dice Jesús que tienen una estrategia, y es que se visten ¿cómo? Se visten con piel de oveja. En los tiempos de Jesús, tú podías identificar a qué se dedicaba alguien por su vestimenta. Los pastores que cuidaban ovejas llevaban abrigos de la lana de las ovejas, una especie de chaleco y tal, y con la piel de las ovejas es que se vestían. Claro, mataban animales, cuidaban, tal, pues tenían esa materia prima cercana. Si eras agricultor, te vestías de otra manera. De manera que tú podías ver a alguien y decías, pues este es agricultor, este es pastor. No hace falta que lo conocieras, lo veías cómo se vestía, y estos hombres lo que hacían eran disfrazarse. Se vestían, se vestían con piel de ovejas para que así los identificaran como pastores del rebaño. Es la ilustración que Jesús usa, no es como el chiste del bombero ese, ¿no? El bombero que va al bar y dice, ¿me pone un café? Y el camarero se queda mirando y dice, usted es bombero, ¿verdad? El bombero se sorprende, dice, ¿cómo lo sabe? Dice, hombre, por el tono de voz, por la profundidad de la mirada, por el casco, por las botas, por la manguera. Claro, si va vestido de bombero, todo el mundo sabe que eres bombero. Pues eso pasaba con los pastores, iban vestidos como pastores. Y esa era su estrategia. Dice 2 Corintios, capítulo 11, los versículos 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Tratan de aparentar lo que no son porque van disfrazados. Van enseñando una realidad que no es su realidad, que no es la realidad de sus vidas. Y la verdad es que esta realidad de la experiencia ciertísima de los falsos profetas y de los falsos maestros es algo que debería hacernos temblar a todos. A los que están de ese lado, por el peligro que corren de ser falsamente enseñados y por la responsabilidad que tienen delante de Dios de escudriñar las Escrituras, de no venir aquí, sentarme en el banquito y llevarme hecho lo que me dan, sino de escudriñar las Escrituras, porque yo no sé quién es ese, igual está disfrazado. Si yo me disfrazo no me conocen, igual estoy disfrazado. Y es tu responsabilidad detectar eso. Por eso los de Berea, ¿te acuerdas que Pablo dice que eran, Lucas cuando escribe el libro de Hechos, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, ¿no? ¿Por qué eran nobles? Eran desconfiados, porque si Pablo enseñaba y ellos iban a las Escrituras, lo que tenían hasta ese momento de las Escrituras, para ver si lo que Pablo les estaba enseñando realmente era así o no, ¿eran desconfiados o no eran desconfiados? Pero sin embargo Lucas dice que esos eran nobles, porque la nobleza de su corazón estaba para agradar a Dios, no para dejarse llevar por ningún hombre, aunque se llamara Pablo, se llamara como se llamara. Por eso tú tienes la responsabilidad, y en esta noche las palabras de Jesús deben despertarnos, la responsabilidad de asegurarte de quiénes son tus maestros. Y también nos hace temblar, o debe hacernos temblar, a los que estamos de este lado, porque nos pone alerta, nos enciende la luz en cuanto a la necesidad de nuestra fidelidad a la palabra de Dios,
a la hora de exponer las Escrituras, y que no haya nada más que no sea la palabra de Dios, y que no haya opiniones, gustos ni raciocinio humano, mucho menos fantasías y otras historias, sino que sea realmente exposición de la palabra de Dios. A mí me da mucho temor ser hallado falto. Pero cada uno debe hacer su parte. Tú la tuya y yo la mía. Amén. Y así Dios nos ayudará a todos, ¿verdad? Mi parte es revisar mi vida y mi teología, y la tuya guardarte de lo que escuchas y de lo que permites que entre en tu mente y te aprendas. Ahora, claro que hay algo básico, ¿no? ¿Cómo identificar entonces a los falsos maestros? Para poder pasar de ellos, para poder ignorarlos, para poder salirnos de su esfera de influencia. Pues Jesús nos lo aclara ahí en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 16 hasta el 20. No hay otra manera de conocerlo. Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Acaso, y luego ilustra esa realidad, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Yo no sé lo que es un abrojo, ¿alguien sabe? ¿Cómo? Hierbajo. Bien. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, otra vez, por sus frutos los conoceréis. ¿En qué hemos de fijarnos para poder detectar un falso maestro? Juan, ¿alguien le puede pasar un micro a Juan? No, pero acláralo con el micro para que se grabe. Sí, espérate. No, es que la palabra abrojo tiene que ver mucho con higo, es un higo falso. ¿Se recuerdan cuando el Señor en cierta ocasión llegó a una higuera y pensaba que había higo, la maldijo? ¿Por qué? Porque los higos eran falsos. Tenía que haber dado higo y no dio higo. Dio un falso higo. Esos son los abrojos. Muy bien. Gracias, Juan. ¿Ves lo que se hubiera perdido la gente que está oyendo por internet si no lo dices en el micro? Pues por sus frutos los conoceréis. Evidente, si tú ves un árbol y a lo mejor te pasa como a mí, que no entiendes de agricultura, dice, yo no sé qué árbol es este, pero si lo ves cargado de naranjas, ¿qué deduces? Dice, esto es un naranjo, ¿no? Por el fruto lo conocemos, ¿no? Si tiene plátanos, ¿qué es? Entonces, somos unos expertos en fruto, ¿verdad? Ahora, esto que aparentemente es una respuesta sencilla, ¿cómo podemos conocer a un falso profeta o un falso maestro? Por su fruto, ¿vale? ¿Y eso qué es? No es tan fácil de determinar cuál es el fruto. De hecho, hay varias interpretaciones de esta frase. En concreto, hay 3 interpretaciones generales. Vamos a brevemente, creo que solo vamos a decir la que es porque, bueno, si no lo vemos todo hoy, me gusta que lo veamos todo porque si no, una interpretación de qué son sus frutos es que los frutos son los resultados de su ministerio en la vida de las personas que están bajo su influencia, ¿vale? Un buen fruto entonces se traduciría en que hay conversión, hay arrepentimiento, hay edificación de los creyentes, hay personas que son salvas, o sea, se ve un ministerio, como nosotros decimos, bendecido por Dios, ¿verdad? Hay personas que creen esto, hombres de Dios, ejemplo nuestro y tal. Lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con el tema, porque es verdad que cabría esperar desde nuestro chip humano
cabría esperar que si la persona que está transmitiendo la palabra realmente es una persona consagrada y amada, cabría esperar que hubiese un fruto pues en ese sentido. Personas que se salvan, almas que se arrepienten, creyentes que son edificados. Sin embargo, no siempre es así. No siempre en la predicación, en la exposición de la palabra, los resultados dependen del que está exponiendo la palabra. De hecho, la mayor parte de las veces, en la mayor parte de las ocasiones, depende del oyente, no del expositor. Porque si tú tienes el mejor profeta, tienes el mejor maestro, pero a ti no te da la gana, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿verdad? De hecho, antes poníamos el ejemplo del profeta Jeremías. Jeremías, si nos lleváramos por eso, sería un falso profeta. Porque Jeremías tuvo un ministerio de un montón de años, el hombre ahí venga y venga y venga, y lo que hacía era ponerse a la gente en contra. De hecho, llegó a plantearse, ¿realmente yo puedo dedicarme a esto? Menos mal que luego, pues Dios obró en su corazón, ¿verdad? Y le puso ese fuego que dice que ardía dentro de sus huesos, ¿verdad? Y siguió adelante. Pero si valoramos los frutos por el resultado en las personas que están siendo expuestas a su ministerio, Jeremías sería un falso profeta. Nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que tuvo una época de popularidad en la que tuvo muchos seguidores, pero al momento de la verdad, la gente se lo volvió en contra. Solo un pequeño núcleo, solo un pequeño grupo permaneció con él. La mayoría gritaban, ¿qué cosa? Crucifícale, crucifícale. ¿Es eso un ministerio exitoso? El ministerio de Jesús fue el ministerio más exitoso de todos los tiempos, pero no se puede valorar de esa manera, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo en sus últimos días, él acabó preocupado por cómo las iglesias estaban menguando como fruto de la persecución. Incluso él llega a decir en sus últimos días cómo los que deberían ser su apoyo y darle fortaleza, lo abandonaron miserablemente. En 2 de Timoteo tenemos ahí dos textos en el capítulo 4, y el primero es versículos 10 y 11, y él se queja ahí con Timoteo, abre su corazón. Dice, Demas me ha desamparado, compañero de equipo de él. Dice, Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Sus compañeros de equipo lo dejaron solo. Un poquito más adelante, en el versículo 16, dice, cuando tuvo que enfrentarse al juicio, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Vemos como el apóstol Pablo se vio desamparado, se vio solo, se vio abandonado. ¿Sería un falso profeta? ¿Sería un falso apóstol? ¿Sería un falso maestro? Nada de eso. Solamente es que el fruto del que Jesús está hablando no se puede medir por el éxito en el ministerio. El éxito en el ministerio no es lo que nosotros estamos acostumbrados, porque tenemos una mentalidad materialista, y éxito es cuando consigues más, ¿no? Entonces, si tú tienes un ministerio evangelístico, cuando muchas personas se convierten, cantidad de misioneros han dado su vida de una forma fiel y fidelina por el evangelio y no han visto un solo convertido. Pero su ministerio ha sido fiel y sus vidas también. No podemos valorar el ministerio por esto. Una segunda forma, una segunda interpretación de estas palabras, de cuáles son los frutos por los que podemos identificar al cristiano, son la vivencia santa o la vivencia carnal, es decir, el estilo de vida consagrado al Señor, o un estilo de vida donde destacan las pasiones y la carnalidad, los vicios, el pecado, ¿verdad? Pero eso lo veremos la semana que viene, porque ya estamos en hora. Así que no vamos a terminar el estudio, pero sí tenemos claro lo más importante. ¿Qué es qué? Guárdate de los falsos
maestros ya hoy, porque estamos en la era de la iglesia, ¿no? Guárdate de los falsos maestros. ¿Y cómo nos guardamos? Como lo de Berea, ¿verdad? Escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así, no creyéndote lo que te dan. Que Dios nos ayude.